Bueno, pues Yo creo que podemos empezar. vamos a ser Guillermo. puntuales. Exactamente. Bueno, pues a todos los presentes, bienvenidos a esta sesión de AIPRO, este webinar de AIPRO, titulado Los diálogos, la dirección de proyectos en tiempos de alta incertidumbre, que además es el primero que vamos a hacer en formato así entrevista y que me he tomado la libertad, no sé si Vanessa me va a dejar después, de llamarlo a esta serie Diálogos en lugar de lo de Zoom serie. Y bueno, hoy contamos con Santiago Díez, CEO de 10T y Sofía RTD, una empresa especializada en dirección de proyectos, bueno, ingeniero agrónomo, ¿no? Sí. Por la Universidad de Valencia y que, bueno, amigo, que lo conocí casualidad hace, por lo menos hace 7 años, ¿no, Santiago? Sí, por lo menos 5 o 6 seguro. Que vino a Sevilla, que le engañé y vino a Sevilla, o le engañó Salvador Capuz y vino a Sevilla y nada, tuvimos una sesión muy entrañable Sí, la con verdad es que bastante sí. gente en la Escuela de Ingenieros de aquí. En una de las jornadas que yo titulaba Ahí Pro Sevilla y nada, Sí, sí, fue sí. fantástico. Pues bienvenido, Santiago. Gracias, Guillermo. Mm, para empezar, a ver, nos da aquí las buenas tardes Mario Fidel Grimaldo desde Perú. Bienvenido. Buenos días para ti. Hola, Muchas Mario. gracias. Buenos días. Hola, hola. Hola. Bueno, pues para empezar, Santiago, te voy a enseñar unos datos que bueno, creo que dan bastante sentido a la charla que vamos a tener hoy aquí en el webinar. Bueno, voy a enseñar 4 o 5 gráficos donde nos dice un poco cómo es la situación actual, ¿no? A este índice le llaman el índice del miedo. Bueno, oficialmente se le llama VIX, no, VIX, VIM, que son VIS, índice de volatilidad de la bolsa o de las acciones, y que se suele medir en las principales bolsas del mundo, y aquí esta refleja un poco la situación de la bolsa en Estados Unidos, que pasó de enero de tener unos valores de volatilidad de en torno a 15, entre 15 y 20, a 82,69 el 16 de marzo. El valor más alto en la historia. El segundo más alto, y normalmente se mueven por debajo de 40. El segundo valor más alto es de octubre de 2008. Quizá te suene esa fecha, ¿no, Santiago? Sí, bastante. Esto, bueno, gráficos parecidos donde los índices de volatilidad lo reflejan en un día, en un mes o en varios meses, ¿no? Y aquí veis cómo está siendo la evolución y cómo la incertidumbre es bastante impactante. Como estamos en una situación, como se ha mencionado en el título del webinar, de alta incertidumbre. Este otro tipo de indicador que utilizan en Estados Unidos, donde cuentan las veces que aparece la palabra incertidumbre en artículos relacionados con economía y política en los 2000 periódicos más importantes de Estados Unidos. Y ves cómo también está disparada desde marzo hasta ahora. Este es, bueno, índice ya más cercano a nosotros, al entorno español, donde muestran el índice de confianza al consumidor, cómo cayó en abril. El rojo somos nosotros, para que veáis cómo piensa el consumidor español, el grado de confianza que tiene y cómo prevén que va a ser la situación económica en los próximos 12 meses. Otra vez el rojo somos los españoles. Aquí los franceses nos ganaron al principio en ser más pesimistas, pero ya nos han igualado. Bueno, yo dejo de compartir pantalla y te empiezo con una pregunta. Ante esta situación tan complicada que estamos viviendo, desde tu punto de vista,
¿cuáles son las prioridades en este tipo de realidad? Vale, Guillermo. Bien, yo un poco por ubicar a quién soy y empezar a contestar un poco a esta primera pregunta. Yo represento a Diezte. Diezte es una empresa especializada en gestión de proyectos y me gusta ubicar el sector porque con el sector vamos a entender muchas de las acciones en las que estamos trabajando. Nosotros pertenecemos al sector inmobiliario, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra especialidad. Somos una empresa de gestión, somos un equipo con técnicos, con abogados, economistas y nos dedicamos a dirección de proyectos específicamente. Es un equipo totalmente certificado, en este caso por ITMA, y aplicamos siempre todas las competencias que tenemos, digamos, inculcadas desde ITMA. Entonces, para responder a tu pregunta, y yo creo que va a parecer que estamos en una guerra de gráficas, pero yo también tengo las mías, ¿sabes? Y las mías son más, tienen más años. Y me gustaría responderte enseñándote una primera gráfica. Me imagino que la estás viendo. Sí, sí. Esta gráfica, que como veréis no tiene años ni tiene ningún tipo de mensaje, Guillermo, en este diálogo que vamos a tener tú y yo, ¿qué crees que representa esta gráfica? Igual me dices que es una gráfica pandémica, ¿no? Yo te iba a decir que era la evolución del Betis en Primera, ¿verdad? Sí, señor. sí, sí, ganamos la Liga un año y ya de ahí para abajo, para abajo, para abajo. Pues mira, esta gráfica, Guillermo, y aquí ya vas a entender un poco dónde nos movemos por parte de Diezte, es una gráfica que representa los metros cuadrados construidos de obra nueva en España, sin distinguir el tipo de producto inmobiliario. Estamos hablando tanto residencial como terciario. Y fijaros de dónde venimos. Es decir, cuando hablamos de momentos o etapas de incertidumbre, nuestro sector vive en incertidumbre permanente desde el año 2006, ¿de acuerdo? Fijaros que la evolución, pasamos de construir 160 millones de metros cuadrados en el año 2006 a estar en torno a los 20 millones. Es decir, es una reducción drástica de la actividad, que es una de las características de la situación en la que nos estamos moviendo ahora. Con una explicación, es decir, en concreto nuestro sector, el sector inmobiliario, se convirtió en un sector especulativo y con unos fines evidentemente económicos, financieros. Era un refugio de inversión. Y eso, digamos, genera un sector dopado totalmente y donde tienes que subsistir y entender qué está pasando y tomar acciones para poder llevarlas a cabo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando nosotros vivimos realidades como la que nos pasó en marzo, y siendo directores de proyecto y llevando equipos de personas que tienes detrás, la primera receta, y ya nos funciona en el 2008, es la transparencia. Esa va a ser la primera receta. Transparencia tanto en la dirección de equipos como en la dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Esa es una de las primeras lecciones que nosotros hemos aprendido y que ya la estábamos aplicando, pues como habéis visto en la gráfica, desde el 2006. ¿Y cómo salimos en el 2000, a partir de 2008 con la crisis? Pues bueno, ahora entraremos en algunos detalles, pero de estas situaciones lo que no se sale es parado, quieto. De estas situaciones se va a salir moviéndose, se va a salir, digamos, siendo ágil, y luego hablaremos de metodologías ágiles. Y desde luego, y ahora es un momento donde la tecnología nos lo va a permitir, obteniendo y teniendo muchos datos. Y eso es algo que os comentaremos un poco, os comentaré más adelante en cuanto al futuro de la dirección de proyectos. A tu disposición, Guillermo. Vale.
Una cosa que me llama la atención, además lo han mencionado antes, es el hecho de, bueno, soy una empresa dedicada a la gestión de proyectos, especialmente en el ámbito inmobiliario, pero me llama mucho la atención el hecho de que estéis certificados, que hayáis apostado por la certificación, por supuesto por la certificación ISMA, pero que estéis certificados todos. Sí. Entonces, ¿cómo crees que la dirección de proyectos os puede beneficiar en estos momentos? Pues mira, Guillermo, esa pregunta está bien tirada porque seguramente la dirección de proyectos es una profesión que se está generando ahora, o sea, la estamos creando, ¿de acuerdo? Y además es una profesión que le estamos dando contenido permanentemente. Yo recuerdo cuando empezamos yo empecé en dirección de proyectos en 1996 y te puedo asegurar que el servicio... ¿Qué? Como El yo. servicio, como yo. Bueno, pues mira, ya coincidimos. El servicio de dirección de proyectos era interpretado como una guinda, al menos en mi sector, a servicios de arquitectura o de ingeniería, y no se entendía como una disciplina o incluso como un servicio por sí solo. Y aquí, bueno, el mundo anglosajón hizo su trabajo, al menos en España, para dar esta personalidad como servicio. Y desde luego, si te vas a dedicar a la dirección de proyectos, evidentemente tienes que obtener ese conocimiento, tienes que obtener tu certificación. Y ahí es donde nosotros apostamos. Creo que fue una apuesta importante porque fue todo el equipo. Y lo que sí te puedo asegurar es que, y son anécdotas, y aquí ya entro al anecdotario, es que empiezas a identificar comportamientos que tienes con competencias. Y yo recuerdo, porque bueno, una de las competencias en su momento cuando nos certificamos con la ICB3 era el autocontrol, Guillermo. Yo recuerdo que bueno, aquí cada uno nos cabreamos mucho, ¿verdad? Pero sí es verdad que cuando un cliente te contrata pues, para ser director de proyectos, no te contrata para cabrearte, Guillermo, te contrata para que dirijas el proyecto. Entonces, esa competencia de autocontrol es una de las primeras que se aprende, Guillermo. Bien, bien. La verdad es que el tema de la competencia, yo Sí, que... ahí te quería hacer yo una pregunta. Déjame que te haga yo una pregunta a ti, Guillermo. Vale, fenomenal. En tu caso, porque tú también tienes tu experiencia, ¿qué competencias has aplicado tú en estos últimos meses? Pues mira, porque, bueno, como te pasa a ti, soy otro enamorado del modelo de competencias. Yo recuerdo que, vamos, yo aterricé en AIPRO en ISMA casi por casualidad, porque bueno, a través de un conocido común, un amigo común, como es Adolfo López Paredes. No sé por qué me metió por el modelo de ISMA y no por el modelo de PMI, pero bueno, mi primer inicio era bastante teórico y luego con el tiempo te das cuenta que lo de las competencias es algo clave. Como la reciente modificación o con la reciente versión de la ICB a la versión 4, porque bueno, ambos dos trabajamos primero con la ICB, vamos, trabajamos o entendimos que efectivamente en nuestro trabajo las competencias que establecía la ICB 3 eran totalmente aplicables con la ICB 4, pues igual. Y ahí, bueno, me sale aquí mi vena docente. A ti tú has tirado antes de anecdotario y yo voy a tirar de mi vena docente. Yo en este semestre, vamos, en los primeros semestres del año, doy clase en el máster de organización industrial y le explico gestión avanzada de proyectos. Y básicamente me baso al principio le explico el modelo de excelencia en proyectos, otro modelo que creo que es súper aplicable en estas circunstancias, y luego la mayor parte del curso le estoy explicando las 28 más 1 competencias en dirección de proyectos, las competencias que plantea ISMA. Y me gusta destacar, voy a elegirte 2 o 3 de cada ámbito de competencia. ¿Me sale mucho la pena docente o no? Sí, un poquito. Bueno, seguro que estáis todos de acuerdo conmigo. La primera, o sea,
las voy a decir tal como vienen en la ICB, vamos, la ICB en la traducción española. La primera creo que es ahora fundamental, es la competencia de cambio y transformación. En la situación esta de alta incertidumbre nos ha obligado a que la gestión del cambio y sobre todo el tema de la transformación la tenemos ya intrínseca, o sea que vivimos en constante cambio. O sea, ahora mismo, si yo te dijera, ¿qué crees que va a pasar de aquí a Navidades? Eso que está todo el día, ponen la radio y parece que es monotema. Bueno, hoy ha sido monotema Diego Armando Maradona, ¿no? Pero cuando pase ya el día de hoy y pasemos a mañana, es el monotema de qué va a pasar de aquí a Navidades. Si se van a poder juntar varias familias, se va a poder juntar más de 6 personas, más de 10, hasta qué hora. Entonces, no sabemos lo que va a pasar de aquí a Navidades. Pero es que es más, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 semanas. Ahora mismo, dependiendo de dónde estemos, los que vivimos aquí en España, dependiendo de la ciudad donde vivamos, hay unas circunstancias u otras. O sea, la semana pasada aquí cambiaron el horario a ver, ahora me sale en inglés, el horario del toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana, que para mí era un misterio lo de las 7 de la mañana, porque no lo dejaban a las 6 o sea que, pero bueno, habrá sus razones, no entro en esos detalles que no es lo de. Entonces, el tema del cambio y la transformación creo que es la primera competencia que tenemos que aprovechar en nuestra gestión de proyectos, entendiendo que somos competentes para eso. La segunda era un poco la del diseño, el diseño del proyecto, sobre todo para la elección del enfoque. Tú has comentado antes lo de las metodologías. Los que venimos de metodologías así más tradicionales, ya tendemos a metodologías más híbridas y sobre todo a metodologías ágiles aplicadas a entornos que tradicionalmente no se aplicaban. O sea que incluso todavía cuesta trabajo hablar con muchos de los sectores en los que nos movemos de metodologías ágiles. Luego a mí hay una que me obsesiona, pero me ha obsesionado antes también, que era el tema de los riesgos. El dominio de los riesgos y las oportunidades. Entonces, ahora mismo tú piensas en un proyecto y la lista de riesgos no se acaba, porque no sabemos lo que va a pasar asociado a esa incertidumbre que existe. Ahora te cambio de competencia. Otra competencia que creo que es ahora mismo fundamental trabajarla, porque también ha habido grandes cambios en los últimos meses, que es el de la comunicación personal. Te voy a elegir aquí 2. En el ámbito de las personas te digo 2. La comunicación personal y las relaciones y el compromiso, en todos los sentidos. También vinculado a lo que serían los interesados, pero sobre todo, o sea, la comunicación personal, no sé si te ha pasado a ti, pero yo con clientes de toda la vida, que tenía, además, hay un cliente que todas las semanas tenía una reunión con él y tenía que desplazarme 250 kilómetros para ir a verle, más 250 kilómetros para volver, para tener una reunión de 2-3 horas. Y yo intentaba trasladarla al entorno virtual y hacer una teleconferencia. Imposible. Era impensable para él que hacerlo. Pues ya las comunicaciones digitales es que enganchamos reunión tras reunión. Y que si Zoom, que si Teams, que si Meets, que si... Ayer tuve yo una con Adobe, que me fue fatal, pero bueno, cambiamos de plataforma continuamente. La forma de comunicarnos está cambiando. Y más en entornos mediterráneos como el que nosotros, o latinos, como en el que nos movemos, que la mano la dábamos siempre. Y el abrazo yo a ti te veía y te daba un abrazo, ¿no? Sí, sí. O a algún amigo, algún compañero, ya eso se ha acabado. Entonces, bueno, ahí nos ha afectado y el dominio de esa competencia hay que adaptarla, ¿no? Y luego ya en el ámbito de la perspectiva, creo que también es clave en esta gestión, en este momento, el tema de la estrategia, porque el entorno, la estrategia que podíamos tener cualquiera de nosotros en nuestras organizaciones se ha tenido que adaptar, o la tenemos que adaptar si no lo hemos hecho, con lo cual la forma de gestionar proyectos también, y el tema de la cultura y valores, un poco asociado con lo que veíamos antes, lo del compromiso, por ejemplo, el recelo que hay en muchas organizaciones al teletrabajo o el abuso que en muchas organizaciones o por parte de trabajadores se hace del teletrabajo, o la adaptación, porque en realidad todavía no lo hemos asimilado y es otra competencia que tenemos que saber gestionarla en estos momentos.
En fin, ahora te hago yo la pregunta, Santiago. ¿O quieres decir algo del tema? Sí, a ver, yo ahí, Guillermo, y fíjate, yo creo que si algo podemos aportar en mi caso o en este tipo de jornadas es realidad. Yo sí me gustaría, tú en la parte docente y yo en la parte de mi sector, cómo hemos funcionado los últimos meses y sobre qué competencias nos hemos movido para hacer distintas acciones que ahora veréis que al menos lo que os podemos trasladar es que hemos tenido éxito en las mismas. Voy a compartir la pantalla para que un poco se entienda mejor los conceptos que queremos trasladar. Fíjate, Guillermo, algunas de las competencias que has dicho, totalmente de acuerdo, ¿vale? Nosotros, la última que he dicho, ¿no? Sí, fíjate, pero te diría que la primera que aplicamos, el 16 de marzo, fue el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Tú has empezado hablando de riesgo, de miedo, de incertidumbre, y todos somos personas, ¿vale? Yo creo que el 16 de marzo nadie sabía dónde íbamos a estar y qué es lo que íbamos a pasar. Y nosotros a nivel de dirección de proyectos y sobre todo a nivel de equipo hicimos un trabajo interno, sobre todo de análisis de qué sectores se iban a ver más afectados, cómo iba a ser esa afección. Luego hicimos un análisis de cómo nuestro sector y en concreto nuestros clientes podrían verse afectados. Y por último hicimos un análisis, Guillermo, y la verdad es que fue fenomenal, cómo se podían ver nuestros servicios afectados, ¿de acuerdo? Y ese análisis lo completamos con una serie de fases, es decir, en ese momento yo recuerdo en marzo nos confinábamos y íbamos a estar confinados 2, 3, 4 meses con paradas, hubo una parada total desde, creo que fue final de marzo hasta mitad de abril, pero parada absolutamente total de lo que era ya proyectos a nivel construcción. Y nosotros hicimos un encaje de qué sectores, servicios y sobre todo en qué fases iba a estar afectado. Ese estudio lo llevamos prácticamente hasta final del 21, con lo cual estamos inmersos, ¿vale? Con lo cual, fíjate que ese trabajo se hizo en equipo, con lo cual toda la gente, yo creo que cuando tienes esa incertidumbre, el tocar realidad, el simular escenarios de riesgo, el tener claro cómo tienes que reaccionar a cada escenario, lo primero que le dio al equipo fue tranquilidad. Tranquilidad en cuanto a que, bueno, según la realidad se vaya conformando, tenemos claro el camino que vamos a seguir. Y al mismo tiempo estábamos ya estableciendo la estrategia, ¿de acuerdo? Y fíjate que te pongo una competencia que es el cambio y la transformación, ¿vale? Y ahí hablamos de tecnología, Guillermo. A nosotros en 2008 lo que nos reforzó en aquella primera crisis que vivimos y de la que prácticamente estábamos saliendo cuando ha llegado ya la pandemia, a nosotros, si tuviera que destacar una competencia que fue definitiva, fue el cambio y transformación. Y ahí hablamos de tecnología. Y fíjate, yo cuando me ha tocado siempre compartir, pues bueno, opiniones y demás, cuando hablamos de tecnología, sí me gusta lanzar un par de conceptos. Yo sé que igual estas imágenes, no sé tú, Guillermo, si esta imagen ya las habrás visto, pero me gusta compartirlas. Esta imagen, en 2005, la imagen superior es la plaza del Vaticano, la plaza de San Pedro, la proclamación del Papa Benedicto XVI. Y la de abajo, Guillermo, es 2013, la proclamación del Papa Francisco. Guillermo, habían pasado 5 años, ¿vale? Y yo a esta imagen le llamaría tecnología. Lo dejaría ahí, tecnología, ¿vale? Pero a esta que te enseño ahora es cuando ya hablamos de cambio y transformación, ¿de acuerdo? Y son conceptos que tenemos que tener muy claro, Guillermo. Es decir, la tecnología, y ahí ya lanzo una primera de las claves para estos momentos de incertidumbre y de cómo salir reforzados. Gracias a Dios, hoy en día tenemos la tecnología y la tecnología es un punto de palanca para ello. ¿De acuerdo? Imaginaros que nos dicen que nos vamos a hacer una foto
y nos vamos a poner de espaldas a lo que fotografiamos, ¿vale? Y sí, es una anécdota, Guillermo, pero te está diciendo que estamos cambiando las formas de hacer las cosas. Y esto yo ahora me lo traeré a mi sector y te voy a explicar qué está suponiendo la tecnología. Esta foto es creo que está hecha en Orlando, las elecciones 2016, y si os fijáis, creo que solo hay 2 personas mirando a Hillary Clinton, solo 2. El resto está de espaldas. Os he enseñado en 2005-2013 tecnología y en 2016 enseñamos ya transformación, es decir, se están cambiando las cosas. ¿Y qué hicimos nosotros en marzo? Pues bueno, estábamos hablando de equipos y el equipo de 10T lo que hizo fue reflexiones. Lo que estamos haciendo ahora, Guillermo, tú y yo, es decir, exactamente dónde nos encontrábamos y qué iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Y de eso que os he contado antes, de estrategias, cómo afectaba a los sectores, cómo afectaba al servicio, ¿de acuerdo? Nos dimos cuenta que había 5 acciones, y ahora las explicaré con un poco de detalle, y sobre todo por contar realidad y cómo, digamos, yo creo que es el valor añadido que yo puedo aportar, es cómo lo hemos hecho, al menos hasta ahora. De estas reflexiones intentábamos primero generar algo de atención y entender lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Es decir, no sé en abril o mayo si fuiste al cine, Guillermo. Yo creo que aquí al cine no fue nadie, ¿verdad? En junio, bueno, julio fui la primera. Claro. ¿Cuál era nuestro planteamiento, Guillermo? Nosotros no podíamos ir a las obras, ¿de acuerdo? Tuvimos un problema de 15 días y cuando nos dicen, oye, ya podemos ir a las obras, ya podemos reactivar las obras, aparte que había que hacer un montón de replanificaciones, y ahora comentaremos algún ejemplo en concreto, lo primero que conseguimos era que gracias a la tecnología, y ahora os pondré un vídeo de medio minuto donde vais a entender cómo lo hicimos, gracias a la tecnología no era necesario tener reuniones de obra, solo con una persona que se acercaba a obra y tomaba datos, era capaz de alimentar tanto el modelo BIM, el modelo en 3 dimensiones, alimentaba las curvas de producción, podíamos saber dónde teníamos el proyecto y a partir de ahí podíamos tener reuniones tanto con propiedad como con equipos técnicos y contratistas para ir avanzando. Os pongo un vídeo de cómo lo hicimos. Y cómo la tecnología nos ayudó en los meses de abril y mayo a poder seguir con los proyectos. Esta toma de datos la hacía una persona únicamente en la obra. Y como veis, fuimos alimentando el modelo y podíamos tomar datos permanentemente. Bueno, Guillermo, esto que te he enseñado... Santiago, una cosita, antes que siga, Dime. disculpa que te interrumpa. Dime. Cuando has hablado un poco a la vez que el vídeo, se te escuchaba muy flojito. Vale. Vale, no sé si había alguna cosa importante que quisiera señalar. Lo refuerzo ahora, Guillermo. Como veréis, de esta utilización de cada tecnología, en estos momentos tenemos un servicio que hemos generado, esto se generó en abril, que le llamamos Remote Management, donde somos capaces de tomar datos en obra para hacer monitoring de proyectos con una única persona, a través de herramientas digitales de creación nuestra. Y alimentamos modelos BIM que luego son utilizados en fase de explotación. Con lo cual, Guillermo, esta es una de las primeras acciones y es el resultado de trabajo en equipo. Al mismo tiempo, sacamos 4 servicios más, ¿de acuerdo? Esto es para entender un poco cómo en situaciones críticas de incertidumbre alta, lo que hay que saber es hacia dónde dirigirte, hacer un análisis de estrategia y hacer un cambio y transformación. Y sacamos cuatro servicios nuevos. Uno era relativo a planificas mejor tu compra, era relativo a análisis, a business analytics,
sobre todo a análisis de escenarios cambiantes en proyectos de construcción, ¿de acuerdo? Y tú lo has dicho antes, no sabemos lo que va a pasar de aquí a Navidad. Pues bueno, nosotros con nuestros clientes lo que sí tenemos ya ensayados son distintos escenarios según ocurra una cosa u otra. Luego sacamos otro producto con siempre te quedas con lo mejor, es decir, en estos momentos de incertidumbre hay que tener muy claro quién contratas y en qué situación se encuentra, porque los problemas legales van a aparecer. Sacamos otro que nadie se llevó tu queso si no sabes dónde está. Es decir, hubo muchos clientes que se dieron cuenta que no estaban digitalizados para poder hacer una gestión de proyectos del siglo XXI. Y eso nos sacó un servicio de digitalización patrimonial que, bueno, está en marcha y como un servicio nuevo de nuestro equipo. Y por último, el BIM Monitoring, que es también relacionado con lo que hemos visto antes, que en concreto fueron estos 4 servicios que los hemos incorporado como soluciones después de un análisis estratégico y de riesgos a nuestros clientes. Fíjate, Guillermo, esto es una curva, por las fechas lo podrás comprobar, esto es una curva de un proyecto ejecutado durante la pandemia. Fíjate, por fechas verás que a finales de marzo, tanto la curva roja, que es la producción real, con la azul, que era la producción prevista, hasta finales de marzo prácticamente van calcadas. Y fue empezar el confinamiento y evidentemente la curva roja se separa de la azul. Tuvimos hasta una pérdida de producción de 16 puntos, 16%. Y ¿cuál crees tú, Guillermo, que fue el problema más complejo que tuvimos durante este periodo? Sobre todo, te estoy hablando de abril a junio, que fue el plazo más duro de confinamiento, aunque podíamos seguir con la construcción. ¿Cuál crees que fue el problema, Guillermo? ¿Te lo imaginas? Bueno, no sé si será relativo a la gestión del proyecto en sí, a la gestión, pero el primero que se me ocurre es el tema de la movilidad. No, pues no vas desacertado. El principal problema que tuvimos era que nos cogía en fase de montaje de estructura, los montadores venían de Zaragoza, el proyecto estaba en Valencia, y el principal problema que tuvimos que gestionar en el proyecto es que no había hotel, Guillermo. ¿Te lo puedes creer? Ese era el problema del proyecto, en ese momento. ¿De acuerdo? Lo digo un poco, lo cuento como anécdota, pero para que se entienda. Evidentemente hubo que planificar el proyecto, hubo que eliminar al máximo los solapes para evitar que hubiera mucha gente en obra y como verás, prácticamente el proyecto se ha cerrado con 2 puntos de retraso, un 2% en producción, y prácticamente el objetivo se cumplió y se ha conseguido recuperar. Y este es un poco un ejemplo de cómo hemos funcionado en estos meses y cómo en estos momentos de incertidumbre, si los puedes enfocar correctamente, puedes salir muy reforzado. Guillermo. Interesante, Santiago. Me alegro. Muy bien. Y tú, en vuestro caso, y a nivel docente, ¿cómo habéis funcionado durante esta fase de confinamiento duro? Bueno, a nivel docente y a nivel profesional, porque, bueno, a nivel docente, muchos de los presentes lo sabrán, las dificultades que nos encontramos intentando cambiar de la docencia en presencial, como se había hecho toda la vida, a de repente en online. En online estando todo el mundo conectado, o sea que era... la enseñanza no estaba prevista hacerla en online, sino que se había planteado en hacerla presencial y de repente te encuentras que tienes que adaptarte a la enseñanza en online. Y compites, en mi caso, no, yo soy padre de familia numerosa y mi ancho de banda era una guerra de guerrillas. O sea, ahí cada uno luchaba por arañar su espacio del ancho de banda. Competía con Netflix, con los vídeos de YouTube, yo tenía esa competencia, pero creo que muchos de mis alumnos también. Luego ahí te das cuenta de la interacción, lo necesaria que es la interacción, y con los alumnos no la tenías. En fin, que eso fuera
fuera del ámbito académico, que creo que es más interesante hablar del ámbito profesional, pues igual que tú te encuentras con una situación en la que a mí me gusta ir a la oficina. A mí el trabajo en oficina y ver a mis compañeros me encanta. Hombre, también me hacía mucha ilusión y me imagino que también te pasa a ti, la reunión esta que tú tienes en la pantalla y se ven ahí el montón de muñecos, vamos, un montón de muñecos, el montón de personas, ¿no? Y que antes había visto en el telediario, igual estaban todos los ministros, los primeros ministros de Europa o de Estados Unidos o del G20 discutiendo lo suyo, ¿no? Tú te sentías ahí como muy importante. Pero a mí el trato personal me sigue gustando. Y ahora, en esa situación, pues te encuentras que te tienes que adaptar rápidamente. Nosotros teníamos cierta estructura ya prevista. Uno de mis socios fue previsor y hace 2 o 3 años, o sea, yo creo que he sido de los primeros usuarios de Zoom. Yo tenía Zoom hace 5 años y lo utilizamos y teníamos reuniones en un proyecto de franquicias que planteamos en su momento y las reuniones con los franquiciados eran vía Zoom, con lo cual ahí lo teníamos y además del que no se cortaba, ¿no? Que alguna vez me llegó algún cliente con reuniones que me invitaba a él y a los 20 minutos, a los 40 minutos se cortaba y quedaban regular. En fin, que te tienes que adaptar a eso, al trabajo colaborativo, pues a usar plataformas que afortunadamente también ya las usábamos, lo que pasa que, bueno, quizás no teníamos el apoyo o la seriedad, la disciplina en su uso y ya te tienes que adaptar porque a mí, por ejemplo, nos gusta trabajar con los documentos colaborativos de Google. Claro. El que tú estés con un informe y ese informe lo están trabajando 4 o 5 personas seguidas. O, por ejemplo, las reuniones. Nosotros acostumbramos a tener las reuniones, sobre todo las reuniones de equipo, en el que el acta de reunión se está elaborando entre todos los miembros del equipo a la vez y tú vas viendo lo que va escribiendo cada uno. De forma que todos los detalles importantes se plasman ahí, o por lo menos los detalles que cada uno piensa que es importante, con lo cual queda mucho más enriquecida. Luego, bueno, como decía antes, la transformación digital de muchos clientes. Yo me muevo mucho en el tema de organización de empresas. Sistema de gestión es uno de los puntos fuertes. O sea, nos dedicamos a la consultoría de organización. Entonces, tengo muchos clientes de sistema de gestión. Al contrario de lo que podíamos esperar, en un inicio me empezaron a salir ofertas que yo no me lo esperaba. O sea, que ofertas que no habían estado, que estaban ahí dormidas desde antes, pues debía ser que mi empresa, que en aquel momento eran potenciales clientes, como no tenían nada que hacer, dirían, bueno, voy a aprovechar este momento para certificarme en ISO 9001 o certificarme en la 45001 o la 27001, la norma que fuera correspondiente. Y bueno, tuvimos que trabajar en vía online con reuniones en remoto. Y bueno, eso, los que no estamos en el sector, los que estamos en el sector sí nos dimos cuenta, pero ayer, por ejemplo, tenía una reunión con una certificadora y me contaba, me trasladó la problemática que tenían porque veía las entidades de acreditación, las entidades nacionales de acreditación, impedían al principio que muchas auditorías se hicieran en remoto. Ya es bastante frecuente poder hacer auditorías en remoto o hacer consultoría en remoto. Lo que tú antes planteabas de tu herramienta, pues yo he tenido que poner los medios para poder trabajar en remoto y que el cliente se encuentre que todas sus necesidades están completamente satisfechas para la demanda del servicio que nos ha solicitado. Entonces, bueno, y te encuentras con clientes, no sé si a ti te pasa, que a lo mejor tienen ciertas barreras por la edad o entornos rurales que tienen también dificultades tecnológicas y que te tienes que para mantener una reunión cuesta trabajo hacerlo en digital y afortunadamente ya se va haciendo. Yo tengo muchos clientes además que son residencias de mayores y no pudimos hacer otra cosa porque ahí teníamos que hacer inspecciones in situ, como lo que tú planteabas antes. Ahí los pilotes de hormigón los tienes que poner. No, pues yo las inspecciones de la residencia o los planes de higiene los tenía que controlar. Pero bueno, estoy de acuerdo, Guillermo, estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Es decir, por ser optimista y sacar conclusiones positivas de esta situación, es que parte de la digitalización se ha acelerado. Yo creo que hemos ganado años de golpe, años en un proceso de digitalización, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso vamos a ver los resultados en muy poco tiempo porque creo que va a haber herramientas y
y va a haber conceptos bueno, ahora me gustaría comentar ahora más adelante de hacia dónde nos vamos a manejar con la dirección de proyectos. Sí, sí. Yo, si te parece, porque bueno, estamos ya llegando a la previsión inicial de tiempo, Sí. y teníamos planteado un par de preguntas más. No sé, te paso a la siguiente. ¿Cómo estáis preparando para los próximos escenarios que están por venir? Que ya has Bien, adelantado un poco antes. sí, fíjate, yo ahí, Guillermo, y un poco te lo junto, antes hemos hablado de metodologías, tú has hablado de metodología ágil, digamos, metodologías un poco más, digamos, las que hemos aprendido tú y yo cuando empezamos. Es decir, yo creo que antes os he explicado cómo lo estamos haciendo en el sector nuestro, el sector de la construcción. Es un sector que se está digitalizando a una velocidad, te diría, de la luz, ¿vale? Sobre todo porque veníamos de un sector muy artesano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir o hacia dónde nosotros estamos entendiendo que vamos a ir? Fíjate, te mezclo conceptos de incertidumbre, que creo que es fantástico las gráficas que has enseñado al principio, porque eso afecta a todos los sectores. Te mezclo estrategia, la competencia de estrategia, te mezclo el cambio y transformación, y te introduzco metodologías ágiles, ¿vale? ¿Qué es lo que va a primar en estas metodologías para poder trabajar según la metodología te indica? Datos, necesitamos datos. Y si puede ser en tiempo real, mejor. ¿Eso qué implica? Primero implica que puedas tomar decisiones de una manera ágil, que puedas tomar decisiones según los sprints que tú te hayas marcado. Y luego, y lo más importante, y es donde nosotros estamos trabajando, creemos que la dirección de proyectos a medio plazo, ya no te hablo a largo, te hablo ya a medio. Y me atrevo a decir que en algunos casos a corto, y ahora me gustaría enseñarte un ejemplo, va a trabajar con análisis predictivo. Y nosotros en construcción ya lo estamos trabajando, pero no solo en procesos constructivos, sino en procesos administrativos también. Es decir, la capacidad de poder parametrizar cualquier proceso dentro de un proyecto, la capacidad de ver la repetición del proceso, la capacidad de obtener el comportamiento óptimo del proceso y la capacidad de comparar ese comportamiento óptimo con proyectos nuevos. Eso te implica la posibilidad de hacer análisis predictivo y la posibilidad de anticipar decisiones. Y eso es básico en momentos de incertidumbre. Entonces, cuando me dicen, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nosotros estamos trabajando en esa línea. Y sí me gustaría compartir una última pantalla, Guillermo, es un poco para que se entienda hacia dónde nos movemos nosotros. Esto que veis aquí es de un proyecto de hace meses, esto es de mayo del 20, ¿de acuerdo? Esto es un proyecto donde se está dando información en tiempo real, tanto a nivel, digamos, geométrica, a nivel tres dimensiones, como a nivel de parametrización de producción. E incluso, abajo a la derecha, se comparan en tiempo real ratios entre varios proyectos, con lo cual estamos hablando ya de gestión de portfolios, gestión de programas de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, incertidumbre, metodologías ágiles, datos, información en tiempo real, análisis predictivo, todos esos conceptos son los que nosotros estamos ya manejando y entendemos que la dirección de proyectos en un plazo, te hablo de 6 meses, un año, año y medio, estaremos ahí metidos. Sobre todo porque nos permite manejar todos los análisis de riesgos y todos los escenarios que normalmente cada vez que vas avanzando en el proyecto te estás planteando, Guillermo. Bien, muy bien. Me encanta tu herramienta, ¿eh? Una pena que no esté en tu sector, porque seguro que la usaba todos los días. Bueno, aquí no hay herramienta en sí, sino son metodologías. Hoy en día, si te enseña algo la digitalización, es que las herramientas tienen fecha de caducidad, Guillermo. Quiero decirte, una herramienta del 2014, estamos hablando ya del Pleistoceno, ¿de acuerdo? Y con lo cual, digamos que
que tienes que moverte a toda velocidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un desafío, pero también te digo una cosa, el poder adaptarte a escenarios de incertidumbre y ver que funciona, te da confianza en la dirección de proyectos y que en el camino que llevas es el correcto, Guillermo. Bien, pues ya, no sé, No sé vamos a ir si cerrando. si por tu parte, vosotros a nivel de gestión de proyectos estáis haciendo algún tipo de oportunidades, riesgos, igual que hemos hecho nosotros. ¿Vosotros habéis hecho también vuestro análisis para futuro? Hay una herramienta que me da miedo usarla, porque suena muy mal, que es la tormenta de ideas desastrosas. Vamos, eso lo buscas en Google y te sale. Entonces, yo hay veces que la planteo, sobre todo en situaciones así tan complicadas, que tendrías que poner en tu situación peor. O sea, dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y ahora hay una serie de preguntas que te hacen reflexionar y, vamos, si ahí no das en el clavo, es que lo estás haciendo muy mal. Lo que pasa es que ese enfoque también tan pesimista, en la vena empresarial que ambos dos tenemos, ¿no? Emprendedora, Sí. nos cuesta trabajo ponernos un papel tan... Necesitamos ser positivos. Yo como no sea positivo, por la noche no duermo. Entonces, intento no utilizarla. Hay una herramienta que estoy empezando a trabajarla, todavía no he sacado el suficiente provecho. A lo mejor alguno de los presentes aquí la ha utilizado más, que es el tema de las simulaciones. El empezar a simular, o sea, nosotros que nos dedicamos a la gestión de proyectos, tanto tú como yo, el plantearle todo a un cliente, mira, si repitiéramos estas actividades 1.000, 100.000 veces, tendrías un 80 y tantos % de posibilidades de conseguirlo en tal plazo o de conseguirlo con tal coste. O si nos metemos en metodologías ágiles, ahí yo de vez en cuando tengo discusión con los superagilistas, ¿no? Porque en el mundo de la gestión ágil te encuentras gente a lo mejor muy fundamentalista. Creo que tenemos que adaptar en los momentos que no haga falta metodología ágil y en los que no, pues metodologías tradicionales. Y el número de iteraciones, o sea, que tú seas capaz de predecir el número de iteraciones que vas a hacer o que a la hora de tomar decisiones digas tú, es que si yo tomo esta decisión, si repitiera esto 500 veces, tengo garantía de que esta decisión es la que más valor me aporta. Y lo haces aplicando eso, la simulación de Monte Carlo o software que está en el mercado y que te ayuda a eso. Tenía aquí un gráfico, voy a enseñar gráfico igual que tú. Esto es el planteamiento de bueno, los que venimos de la vieja escuela, ¿no? De las metodologías tradicionales, lo de el cálculo con 3 valores que sería la base un poco para hacer Está la pantalla en blanco, Sí, Guillermo. sí. Bueno, la distribución beta. Esto al final, la simulación, pues intentar aproximarlo con una distribución beta. Estamos ahora mismo a 26 de noviembre. Si yo te plantease a ti o a cualquiera de los que están atendiendo a nuestro webinar, ¿cuál es la previsión más optimista que tienen de cuándo vamos a empezar a tener una situación razonablemente normal o estable, en que esa alta incertidumbre ya no sea tan alta y sea más parecido a lo que teníamos hace un año o año y pico? Pues yo he sido aquí optimista, no sé si hay alguno de ustedes. Esto sería como la opción mía más optimista y creo que antes del 30 de mayo seguimos en una situación de esta incertidumbre tan grande, hasta que la vacuna no está sentada y que tengamos una movilidad y no corramos tanto peligro. Si yo tuviera poner una fecha de cuál sería la opción más probable para que esto ya estuviera funcionando, lo más probable, no creo que fuera antes del 15 de noviembre del año que viene. Estamos hablando de que casi dentro de un año. Y ya en una situación pesimista, que cuando coges informes por ahí que te dicen porque que no va a ser hasta por lo menos el 31 de diciembre, o sea, a finales del año 2022, que esto, claro, nos sitúa en un escenario bastante, vamos, muy pesimista y a mí no me gusta verlo así. Esto sería la curva beta que
usando modelos estadísticos, utilizando herramientas de simulación, nos permitiría conocer la situación y al 50% el tiempo medio que nos sitúa dentro de un año. Con mis cálculos, perdón, estaríamos hablando de ponernos en dentro de un año, dentro alrededor de mitad de diciembre del año que viene, sería la media utilizando este tipo de distribución que más se usa, ¿no? Y, en fin. O sea, que nos queda un año. Un año. Un año. Te vas haciendo la idea, ¿no? Pues nada, un año sin ver al Betis. Eso es de las cosas que peor llevo. Y la feria. A ti te pasará con las fallas. Bueno, las fallas el año pasado fue un desastre, Guillermo. Sí, pero no existieron, ¿no? No existieron. Una lástima. Bueno, fue peor aún porque estaban ya las fallas en la calle y hubo que guardarlas. Es verdad. Pero no fue como nuestra feria, que sí. no estaba sin poner. Pero bueno, como dices tú, y yo me quedo con esa frase, hay que ser optimista y bueno, si es un año, preparémonos y si viene antes, mejor. Vale. Pues si quieres pasamos a las preguntas que nos puedan hacer los asistentes. He visto aquí algunas que cuando empecé a hablar de la parte docente, me pregunta Aarón Ramón Torres que cómo explico a mis alumnos las competencias en dirección de proyectos y qué recursos uso. Pues, como esta me toca a mí, ya mientras tanto que vayan poniéndonos en el chat las preguntas, los que quieran preguntar más cosas. Entonces, yo utilizo mucho el método del caso. Bueno, intento hacer que las clases sean lo más animadas posible. Entonces, las charlas, me gusta utilizar charlas de personas que de vez en cuando comenten experiencias profesionales y le dé una perspectiva más del mundo real a los alumnos. Luego, utilizo mucho el método del caso. Y sobre todo el método del caso, creo que para el tema de enseñanza de competencias es perfecto porque ahí se ven situaciones, pongo en situación al equipo de trabajo para que analicen en base a esas competencias el caso que se está tratando. Ahora me encuentro con el hándicap de que lo del trabajo en equipo tiene que ser online, porque como en el aula no se pueden juntar, no podía hacer trabajo en equipo. Y luego soy un enamorado de la parte de gamificación. A mí me encanta, vamos, el año pasado tuve una experiencia que fue un éxito. Yo siempre la utilizaba el Lego. En mis clases trabajamos con la metodología de Lego Serious Play. Lo utilizaba en mis clases y lo utilizaba en sesiones de consultoría con clientes para trabajo en equipo. Pero el año pasado, como no lo podíamos hacer con Lego, que se tocaban, porque primero no puedes juntar a varias personas a trabajar en equipo. Y luego que las piezas pueden ser transmisores del virus. Entonces lo hice con Minecraft. Entonces organicé una sesión de docencia que me tenían que aplicar. Lo he hecho 2 veces ya. Uno, con metodologías tradicionales me tenían que diseñar un proyecto y luego ejecutarlo. Y, por ejemplo, a mitad del proyecto, pues, para los riesgos, a lo mejor me había compinchado con algún otro alumno para que destrozase lo que estaban construyendo los demás o para que se peleasen. En fin. O, bueno, una vez que la sesión la tuvimos que hacer con un entorno abierto que no era del aula, sino que podía aparecer cualquier gente. Y de repente apareció allí uno que ponía, se llama Diana 7 Years Old, que estaba por allí paseando viendo lo que estábamos haciendo. Y luego lo hemos hecho con metodología ágiles igual. Hemos hecho una experiencia y entonces, claro, ahí el tema de las competencias es muy fácil ver la aplicación. Ahí te tienes que olvidar muchas veces de la teoría, ¿no? De hacer un diagrama de Gantt o del valor ganado, sino que vamos a gestionar un proyecto de verdad. Aunque de verdad sea hacer una torre con Minecraft. Pues, oye, me tienes que invitar, ¿eh? Sí. ¿Tú quieres al de tradicional o al de ágil? Yo al que tú me invites. Vale. Bueno, Patricia, Víctor me ha puesto a mí algún tipo de software para gestión de recursos y proyectos y favorecer el teletrabajo. Bueno, no sé, yo ahí utilizo todas las herramientas
de videoconferencia. Y luego lo que decía antes, para no complicarnos la vida, las herramientas que te da Google te permiten mucho el trabajo colaborativo. Luego, no sé si vosotros utilizáis el Slack o el Trello, son herramientas que yo estoy utilizando también para un poco la gestión de las agendas, porque las herramientas así tradicionales de predictivas, de dirección de proyectos, de hacer un Gantt y demás, yo creo que esas a mí en mis proyectos me sirven poco. Prefiero más filosofía agile ahí. Muy bien. Mira, Luego Guillermo, Patricia, sí, ¿no? si quieres ¿Tú la estás leo viendo el yo. chat también? Sí. A ver, Patricia pregunta si cuando comenzó la pandemia hiciste un estudio de riesgos, hubo riesgos que no estimaste. A ver, en el ejemplo, en mi caso, el retraso por la falta de distribución de materiales fue catastrófico. A ver, Patricia, yo creo que nos enfrentamos todos esos días a una situación de incertidumbre total. En nuestro caso, lo que hicimos durante las 2 semanas de parada fueron varios escenarios de planificación y confirmamos con todos los contratistas y el suministro de materiales, como indicas tú ahí, y exactamente lo que, y os lo explico antes, lo que intentamos era disminuir los solapes en obra, es decir, intentamos que en obra solo hubiera un contratista cada vez, porque era uno de los riesgos que en ese momento la transmisión no estaba clara, temas de mascarillas, es decir, temas de protección tampoco había disponibilidad. Entonces, eso es lo que organizamos a nivel de planificación. Y en ese análisis lo que sí detectamos era donde había problemas de suministro y lo que fuimos es replanificar, hicimos una replanificación que pudiera absorber esos problemas de suministro. Entonces, por ahora lo pudimos defender bien, como has visto en la gráfica. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Vale, entro yo, Guillermo, porque Vale. Álvaro pregunta ¿cómo veis el futuro de las personas que están empezando la dirección de proyectos? ¿Algún consejo? ¿Sería conveniente certificarse o centrarse en coger experiencia en situación tan incierta? Mira, yo Álvaro y yo vengo de la experiencia. Yo creo que hay que coger experiencia, ¿de acuerdo? Creo que, fíjate, el sistema de certificación, hay varios, nosotros nos decantamos por INMA porque nosotros ya éramos un equipo experto y pudimos poner en valor toda la experiencia que teníamos. De hecho, yo estoy certificado nivel B, tengo 2 compañeros también nivel B, hubo gente que se certificó nivel C y el nivel B en mi caso permitía que pudiera ordenar y establecer las competencias en proyectos donde yo ya había intervenido a través de una serie de trabajos e informes y podía evaluar exactamente si tenía la capacidad para optar al nivel B, con lo cual yo, por darte consejos, si me lo permites, primero, intenta coger experiencia. Creo que los conceptos de dirección de proyectos, ojalá yo cuando empecé en el 96 hubiera accedido de manera tan sencilla. Por eso decía antes que la dirección de proyectos creo que la estamos generando como profesión en estos momentos, se está configurando. Yo te recomendaría que accedieras a un nivel básico de dirección de proyectos y cojas experiencia. Eso es fundamental. Creo que Guillermo lo acaba de explicar. Es decir, como mejor se entiende la dirección de proyectos es con casos prácticos. Es la mejor forma de entender los conceptos. Y en cuanto al futuro, pues mira, si algo tiene futuro en estos momentos es la dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que entender que la dirección de proyectos a la que nos enfocamos, primero, va a tener un componente de corto plazo, un componente ágil muy alto. Y segundo, vamos a tener que empezar los directores de proyecto a tener formación en análisis de datos. Creo que eso es algo que nos va a venir, pero ya. ¿Por qué? Porque cada vez somos capaces de medir los proyectos con más facilidad y sobre todo disponer un gran número de datos. Yo creo que el nombre que yo le usé, se lo escuché a una persona de Google, para hacer Big Data, primero tienes que tener el data management de tu empresa, de tu forma de hacer las cosas. Con lo cual, ese data management es básico. Gracias por la pregunta, Álvaro.
Yo, para completar una cosa de lo que tú has dicho, Santiago, porque, bueno, entiendo que la experiencia es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no tienes experiencia, no te contratan y no te contratan porque no tienes experiencia. Entonces, que para dirigir proyectos no tienes que, o sea, que proyectos hay en todas partes. Que el voluntariado te permite hacer un montón de proyectos y ver cómo se gestionan. O sea, que se puede coger experiencias de cualquier sitio. Y voy a contar una anécdota que me comentó a mí un antiguo alumno de la Universidad de Cádiz que participó en unas jornadas que hicimos nosotros aquí en Sevilla y que me comentaba que a él la habían contratado porque estaba certificado en ISMA. Pedían certificación PMP y él llegó con certificación ISMA y le contrataron porque era certificado ISMA. En realidad, yo creo, y me comentaba más o menos que toda la experiencia había sido que había llamado la atención la certificación ISMA y le llamaron para preguntar lo que era. Entonces, cuando fue a la entrevista, tenía ISMA certificación D. La certificación D no requiere experiencia y en las distancias cortas, en una entrevista de trabajo se gana. O sea que si tu currículum llama la atención, y ahí llamó la atención porque era ISMA D, le llamaron y a lo mejor no llamaron a un montón de personas o que no estaban certificadas o que su certificación no estaban tan acostumbradas. Fernando Cebes te pregunta, que yo he hablado sobre el tema simulación y la función de distribución beta. Sí. Tampoco te quiero asustar de esto, que suena muy estadístico. Y ¿utilizaría algún tipo de simulación para el análisis cuantitativo de riesgos en obras de construcción? Si no es así, ¿por qué? ¿Es suficiente con el análisis cualitativo? Sí, a ver, Fernando, nosotros lo que hacemos cada vez que, fíjate, lo hacemos en la fase inicial ya, hacemos un análisis de riesgos y el análisis de riesgos, porque la dirección de proyectos, bueno, Guillermo, te voy a hacer una comparación de la dirección de proyectos con el fútbol, ¿vale? Que decirte, si nos vamos a entrenar, le pegamos al balón todos de cine, pero cuando tú tienes el proyecto real, a la velocidad de un proyecto real, a veces los conceptos de dirección de proyectos tienes que comprimirlos y tienes sobre todo que optimizarlos, ¿vale? Entonces la pregunta de Fernando cuando dice simuláis análisis de riesgos, nosotros lo hacemos, ¿de qué manera lo hacemos? Utilizamos el plan de inversión y ahí hablo no de la fase de construcción, Fernando, sino del plan de inversión global del proyecto y ahí meto más incertidumbre porque te meto la parte de licencias, te meto la parte de permisos, te meto incertidumbre urbanística. Todo eso lo que hacemos son infinitos escenarios. Y cuando digo infinitos, quiero que se me entienda. Es decir, yo recuerdo no hace mucho a un cliente, simulamos, antes de arrancar el proyecto, simulamos 38 escenarios. 38. Había una matriz y sobre todo si algo nos salimos reforzados de la crisis del 2008 es que cuando entra un cliente, lo primero que te pide, y además son clientes con un perfil ya financiero más acusado, lo primero que te pide es que le simules un escenario caótico. Y cuando digo caótico, es pesimista en cuanto a que viene una pandemia, el proyecto no sale, si me tiene que salir roca, sale roca. Si la licencia se tiene que retrasar un año, se retrasa un año. Si es residencial y tengo que vender 100 pisos, pues solo vendo 50. Es decir, lo que se nos pide sobre todo son simulaciones en las situaciones más desfavorables y las decisiones de los proyectos se toman en función del resultado de esos escenarios pesimistas. Con lo cual la respuesta es sí. Y lo hacemos tanto cuantitativo como cualitativo. Gracias por la pregunta, Fernando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Guillermo, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Nada. Esto habrá que repetirlo. Cuídate, sí, sí. La próxima vez lo haremos con peluca, ¿te parece? Sí, porque nos van a llamar los melenudos. Bueno, pues muchas gracias a pero también a IMA España y un abrazo muy fuerte, Guillermo. Vale, un abrazo a todos. Adiós. Adiós.